A ver, la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela no fue un simple cambio de gobierno. Fue, de verdad, uno de los terremotos políticos más fuertes de la historia reciente de América Latina. Pero, ¿cómo llegó hasta ahí? ¿Y cómo fue que su proyecto se transformó tanto en el camino? Para entenderlo, vamos a seguir el análisis de la investigadora Margarita López Maya. Ok, entremos de lleno. La campaña de Hugo Chávez en 1998 no fue nada sutil. Se impulsó con un lenguaje así de incendiario, así de directo, en contra del sistema. Y claro, estas palabras encontraron un eco profundísimo en una población que ya estaba harta, frustrada y que de verdad quería un cambio. Para seguirle el hilo a esta historia, la vamos a dividir en 5 momentos clave. Primero, las semillas del movimiento. Después, la creación de una nueva constitución. Luego, el punto de inflexión de 2002 que lo cambió todo. Su auge con el llamado socialismo petrolero. Y finalmente, su primera gran derrota electoral. Es que para entender a Chávez, no podemos empezar con él. Primero hay que entender el colapso que estaba viviendo Venezuela. Esto no pasó de la noche a la mañana, ¿eh? Fue una crisis que se fue cocinando por décadas. Fue como una reacción en cadena. En los 80s, el modelo económico que había funcionado por años simplemente se agotó. Para 1989, la frustración estalló en las calles con el Caracazo. Y en medio de todo ese caos, ¿quién aparece? Un teniente coronel, Hugo Chávez, que intenta un golpe de Estado en el 92. Y aunque falla, se da a conocer. El tiro de gracia llega en el 93. Destituyen al presidente por corrupción y todo el sistema de dos partidos se viene abajo, dejando un vacío de poder inmenso. Y justo de ese vacío de poder es que nace el bolivarianismo. Pero ojo, según el análisis de López Maya, no era un bloque uniforme, era una mezcla muy particular. Por un lado, militares nacionalistas, por otro, ideas de izquierda, y como base de todo, una frustración popular tremenda. Con toda esta mezcla de fuerzas detrás, Chávez no solo gana las elecciones de 1998, arrasa, se lleva un contundente 56.2% de los votos. Y su mandato era clarísimo, la gente no quería una reforma, quería, como él decía, refundar la república desde cero. Y su primer gran acto, su promesa central de campaña fue justamente esa, reescribir las reglas del juego. No se trataba de cambiar un par de leyes, sino de crear una constitución nueva, un pacto social totalmente nuevo para el país. Y lo más interesante es cómo se veía ese proyecto al principio. Proponía una democracia participativa, que fuera más allá de solo votar cada cierto tiempo. Ampliaba derechos a grupos que habían sido ignorados históricamente y, muy importante, blindaba el control del Estado sobre el petróleo. En ese momento, Chávez lo describía como una tercera vía, o sea, un camino que no era ni capitalista ni socialista. Pero bueno, ese proyecto más o menos moderado estaba a punto de enfrentar su prueba de fuego. El periodo entre 2002 y 2003 es, según el análisis de la autora, el momento exacto en que todo cambia y el gobierno se va hacia una dirección mucho, mucho más radical. El punto crucial es este. La confrontación política se puso al rojo vivo. Hubo un breve golpe de Estado en su contra y un paro petrolero que paralizó al país. Y uno pensaría que eso lo debilitaría, ¿no? Pues pasó todo lo contrario. Le permitió consolidar su poder y cambió para siempre el rumbo de su movimiento. El costo para la economía fue brutal. Miren los números. El PIB se desplomó. Pero para Chávez, el resultado político fue una victoria total. Salió de esa crisis con el control absoluto de la petrolera estatal, PDVSA, después de despedir a casi 18,000 empleados que estaban en su contra. Fue un golpe económico durísimo, a cambio de un poder político sin precedentes. Y justo cuando Chávez consolida su poder absoluto sobre PDVSA, la chequera del país, pasa algo que lo cambia todo de nuevo. El precio del petróleo se dispara a nivel mundial. Así empieza una bonanza económica sin precedentes. La escala de esta bonanza fue increíble. La renta petrolera por persona, que estaba en su punto más bajo cuando Chávez llegó al poder, se fue hasta el cielo, a niveles récord. De repente el gobierno tenía una cantidad de dinero que parecía ilimitada. Y ese dinero fue el combustible para todo lo que vino después. ¿Y a dónde se fue todo ese dinero? Pues directamente a unos programas sociales masivos que se conocieron como las misiones. Y los resultados se vieron de inmediato. Fueron espectaculares. La pobreza extrema, el desempleo, todo cayó en picada en solo 3 años. Esto, por supuesto, generó una lealtad popular inmensa. Y el resultado político de esta inversión social masiva fue, pues, inevitable. Una reelección aplastante en 2006.
Con el 63% de los votos, casi 2/3 del país, Chávez alcanzó la cima absoluta de su poder y de su popularidad. En ese momento parecía invencible. Con ese poder ya consolidado, el proyecto se transformó por completo. ¿Se acuerdan de esa tercera vía de 1999 que hablaba de economía mixta y democracia liberal? Bueno, eso desapareció. A partir de 2005, Chávez anuncia su nueva meta, el socialismo del siglo XXI, un modelo mucho más estatista, con nacionalizaciones y una política exterior fuertemente antiimperialista. Y en la mera cúspide de su poder, Chávez intenta formalizar este nuevo proyecto socialista en la Constitución. Pero aquí es donde la historia da un giro completamente inesperado. Por primera vez en su historia, el movimiento bolivariano pierde una elección nacional. Y el margen fue mínimo, un pelo. El no a su reforma constitucional gana por muy poquito, pero la derrota es innegable y el golpe simbólico fue enorme. Entonces, ¿qué pasó? El punto crucial del análisis de López Maya es este. No fue la oposición la que ganó, fue la propia base de Chávez la que le envió un mensaje. Casi 3 millones de personas que habían votado por él en 2006, esta vez se quedaron en su casa. ¿Y por qué? Pues porque rechazaban una propuesta que concentraba todavía más poder en el presidente, que contradecía la promesa original de participación, y porque ya empezaban a sentir los problemas del día a día, como la inflación. Esta cita es devastadora. Cuando uno de los fundadores del movimiento, un militar que fue clave para que Chávez regresara al poder en 2002, califica la reforma como un golpe de Estado, nos damos cuenta de las grietas profundas que esta propuesta había abierto. Se estaba rompiendo el movimiento por dentro, incluso en su núcleo militar. Y todo esto nos deja con la pregunta fundamental que plantea la autora. El proyecto bolivariano logró una redistribución masiva y mejoras sociales impresionantes, sí, pero lo hizo gracias a la renta petrolera, reviviendo lo que algunos llaman el Estado mágico venezolano. Pero, ¿es sostenible un modelo que depende de repartir la riqueza en lugar de crearla? Esa es la gran tensión que terminaría definiendo su futuro.